92.9, La Clave me escucha. 6 de la tarde con 8 minutos, no estaba en un taco, está cuidándose del COVID-19. Sí, pero, muy responsable sí. Max Valdés, de Chocale.cl ya tenemos aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno tenerte de vuelta. Hartos PCR por medio. Sí, no, la semana pasada, digamos, una cuarentena. Fíjate que hay una definición de contacto estrecho que no, afortunadamente no califiqué, pero me cuarentené, digamos, Por precaución y prevención. voluntariamente. Obvio. Toda la semana pasada, así que ahí zafando, digamos. Sí, bueno, preocupación hay sobre el aumento de casos del COVID-19, la variante Omicron, y también que cada vez los dardos van llegando más cerca. Entonces te vas entendiendo, como decías tú, ¿no? Estadísticamente el COVID, el bicho nos lleva 2 semanas de ventaja. Entonces hay una parte que no podemos ver, así que... Sí, mira, hay una cosa, digamos, dentro de toda esta de la pega de Chocale y todo, que en el peor minuto de la pandemia lo que yo hacía era analizar los informes epidemiológicos que en el peor minuto, digamos, durante el año pasado, hasta el año pasado, el primer año y segundo año de pandemia, el MinSal sacaba todos los miércoles y los sábados. Sí. Y esos informes epidemiológicos permitían, digamos, proyectar qué era lo que iba a pasar, digamos, subidas de fase, bajadas de fase en el plan paso a paso. Porque básicamente hay un dato súper importante sin vacunación, que era la tasa de incidencia de contagios. Ahora, claro, con vacunación es un poco distinto porque ya el sistema, digamos, hospitalario se ve menos presionado. Vamos a ver qué es lo que pasa con Omicron. Aparentemente, cierto, los datos que nos llegan son bastante alentadores, al menos en ese sentido, no así en el tema del contagio. Pero yo ya veía, digamos, desde finales de la última semana del 2021, estamos hablando de 2 semanas atrás, algunas cifras que parecían llamarme la atención respecto a esas tasas de incidencia en la región metropolitana y específicamente en el sector Oriente Santiago. Okay. Antes de que lo advirtiera la prensa la semana pasada, se notaba, digamos, un aumento, eran más o menos 20 casos semanales cada 100.000 personas que iban aumentando semana a semana en las comunas del sector Oriente Santiago. Así que, bueno, yo ojalá, digamos, esto no pasa a mayores, pero hay que cuidarse. También con las declaraciones que ha dado el presidente Sebastián Piñera de que no debería haber por nada en el mundo cuarentena. Entonces, también uno dice que pues, como que es lo que esperamos, viendo también... Sí, eso fue contradecido de todas maneras por voces de algunos especialistas que ya salieron al paso de esas declaraciones, que en el fondo gente del mundo, del doctor específicamente, del círculo médico, ya advirtieron que no se puede descartar completamente esa situación. Ahora, que lo haya dicho el presidente es un tema, él es la máxima autoridad del país en este minuto, pero es un tema que al menos desde los especialistas ya salieron, digamos, sí, también si lo alargan mucho... torear esos dichos, esas declaraciones. Si lo alargan mucho va a quedar ahí la responsabilidad para el presidente electo, que va a tener que asumir. Vamos a ver cuánto dura, como dices tú, de repente 2 semanas son clave, así que... Sí, hay que ir viendo. A ver, el COVID nos lleva 14 días de ventaja, digamos, y uno puede ir proyectando también en función de lo que está pasando en otros países. En Argentina, ayer nuevamente cifra récord por sobre los 114.000 casos y una tasa de positividad altísima. Entonces, son como señales. Ahora, yo creo, y esta es mi opinión personal, digamos, de que cada persona tiene que extremar cuidados en este minuto. Hay un artículo que recomiendo leerlo que está en La Tercera, que habla, digamos, porque también ha empezado a circular la idea de mejor contagiémonos de Omicron. Sí, claro. Pero es absolutamente erróneo, descartable. Claro, sí, no es, digamos... Nosotros acá tuvimos doctoras en microbiología, biología, y no es el camino para nada. Exacto, no es el camino porque uno no sabe cómo le va a pegar, ¿cierto? Y todas las personas que puedes contagiar además. Exacto. Así que hay que seguir cuidándose y al menos, bueno, tratar de hacerse la idea de que vamos a tener un verano que no va a ser sencillo. Sí, y en otros temas también que también nos preocupan está la inflación, el aumento del costo de la vida, y en esa parte algo que sí podemos hacer es seguir los consejos de Chocale.cl. Duele el bolsillo, ¿qué hacemos con la benzina? ¿Por dónde va digamos, los datos específicos de
esta gran columna que tenemos los días miércoles. Así es, tenemos muchísimos datos, sobre todo para el bolsillo. Tuvimos una inflación muy importante, pero acá hay que entender además de que los combustibles subieron casi un 34% en el último año. Terrible. Acumulación, o sea, inflación acumulada de combustibles año 2021 y últimos 12 meses fue un 33,7%. Entonces, claro, ya con la benzina sobre los 1.000 pesos en todo el país, digamos, en el precio de promedio de 93 octanos, se hace importante, digamos, tratar de ahorrar hasta el último peso. Y en Chocale.cl tenemos una guía con descuentos en combustibles que está bastante interesante, porque además, y esto es súper importante, hemos hablado nosotros de las tarjetas de prepago, no solamente de las tarjetas de crédito. Y estas tarjetas de prepago, estas cuentas de prepago, como pueden ser Tempo, como pueden ser, por ejemplo, también Check de Banco Ripley, o Superdigital, o también ahora Mercado Pago, están compitiendo mucho por captar público y por incentivar su uso. Entonces, es tanto así que, por ejemplo, ahí entra la categoría de FPI o no. En eso que tú mencionas. FPI sí, FPI también consiguió la licencia de prepago, pero hoy día funciona solamente como wallet, es decir, tú añades tarjetas y cuando haces una transacción en FPI, eliges con qué tarjeta de crédito operar. A mí me ha llamado mucho la atención porque ahora si tú compras en los mercados asociados te dicen, va a pagar con FPI y uno dice, o sea, como es lo primero que te ofrecen, entonces están promocionándolo mucho, es verdad lo que tú dices. Claro, pero hay un tema, digamos, hoy día tenemos un montón de tarjetas de billeteras digitales dando vuelta. Estos productos, para los que nos están escuchando, son básicamente, principalmente basados en una aplicación móvil que tú descargas, en muchos casos enrolas tarjetas, es decir, de otras entidades bancarias, o en otros casos te abres una cuenta de prepago, o sea, te dan un número de cuenta y te podéis transferir plata y con eso pagar con una tarjeta de prepago, que es como de débito, pero se llama prepago, cambia un poquito el nombre. Y estas tarjetas, la gran mayoría, o estas cuentas o billeteras, no tienen costos de mantención en todos los casos, salvo Superdigital de Banco Santander. El resto no cobra por su uso ni por su activación. En algunos casos te cobran por mandarte la tarjeta física a la casa, como por el despacho de la tarjeta, entre 3.000 y 4.000 pesos. Entonces, está bien interesante porque Tempo, por ejemplo, ofrece en algunas Petrobras, aquí hay un rollo con el tema del prepago, porque las tarjetas de prepago no son aceptadas en todos lados. Entonces, ese es como el contra, digamos. Pero en aquellas Petrobras que lo aceptan, 500 pesos de descuento por litro. ¿Ya? Con tope de 10 lucas. O sea, echáis 20 lucas en benzina y te devuelven 10. Bueno. Entonces, eso está interesante. Increíble, ¿qué onda? También Check de Banco Ripley o Mercado Pago, que tienen 100 pesos de descuento por litro, igual que Superdigital de Banco Santander. Y también atentos para aquellos que tienen tarjetas de crédito, principalmente del retail, la tarjeta La Polar, la tarjeta ABC Visa, la tarjeta Líder BCI y de Banco Ripley y Cencosud de Scotiabank también tienen descuentos. En general, estos descuentos rondan los 50 pesos por litro y es un día determinado a la semana en una de las cadenas de estaciones de servicio. La mayoría de los descuentos son en Petrobras, aunque hay algunos también que son en Copec. Hoy está topísimo el número uno, el de 500 pesos por litro. No, ese. Lo que mal. Sí, ese Tempo lo empezó a ofrecer en diciembre. Vamos a ver cuánto dura. Yo creo, entiendo que esto trata harto fuego artificial también para captar, digamos, un poquito la atención e incentivar el uso de la billetera. Porque en general no es un descuento que uno observe, digamos, que es sostenible, digamos, a lo largo del tiempo. Lo bueno sí es que hay que, digamos, hay que aprovecharlo, digamos. Sí, así que está, y uno además puede combinar, digamos, estos beneficios. Si hay dos autos en la casa, bueno, ahí puede hacer la combinación. Pero la mayoría de los descuentos son entre 50 y 70 pesos, así que está bien interesante. También el Banco Itaú tiene descuento, Scotiabank también para sus clientes, así que ahí están invitados para poder revisar. Tenemos todas las condiciones. En la mayoría de los casos el descuento se devuelve en el estado de cuenta en el caso de las tarjetas de crédito o se aplica después, digamos. Entonces uno paga la tarifa normal y luego se aplica este descuento. Y lo otro también que tenemos, no está todavía en chocale.cl, pero lo vamos a publicar dentro, esto es un adelanto, digamos, que son descuentos en supermercados. ¿Ya? Porque también aquí uno digamos, hay que comprar mercadería, alimentos, artículos de aseo, y ahí, bueno, hemos hablado ocasionalmente de esto, pero aquí un pequeño, digamos, repaso. Líder, tarjeta Líder, en supermercados Líder y también en la aplicación móvil, un 6% de descuento los días lunes, que además, de hecho, en el caso de Líder, confirmó que hasta el 31 de marzo va a estar con despacho gratis para compras sobre 15 lucas en todo el país. Y ese es un tema que vamos a comentar la próxima semana, que tiene que ver con el despacho de supermercado a las playas.
que también lo vamos a tener en Chocale en los próximos días, porque en el fondo comprar online y recibir, digamos, y estamos hablando de playas en zonas incluso no tan urbanizadas, porque uno se imagina ya, ¿no? Viña del Mar o Concón, claro, pero también comprar, por ejemplo, y que te despachen Algarrobo, o al Quisco, o a Maitencillo. Se llenan mucho los supermercados, Maitencillo, una locura. Oye, compra de supermercado Totus a Matanzas, por ejemplo. Entonces, la verdad es que es increíble, digamos, cómo se ha ido expandiendo un poco esto, también en los lagos en el sur de Chile, playas en el norte, gente que va a Hornitos, por ejemplo, o a Tongoy. También puede pedir supermercado en línea y le van a despachar ahí, y en muchos casos gratis incluso. Hasta el 31 de enero. Sí, en el caso de Líder es hasta el 31 de marzo el despacho gratis. Marzo, sí. Ya, yo aquí anotando los datos así del que, ya. ¿Y qué más les puedo contar? Jumbo también va a tener con las tarjetas Visa Scotiabank un 10% de descuento todos los días. Hay un tope, infórmense obviamente de los topes que existen, de evolución. Y también en Jumbo con la tarjeta 5SUD de Scotiabank, los días martes un 6% de descuento en compras online, sin tope. Ya en Jumbo.cl y la Jumbo App, 6% los martes con Cencosud de Scotiabank en Jumbo, y los miércoles un 6% también con esa misma tarjeta, pero en santaisabel.cl, que Santa Isabel también ahora tiene su propio e-commerce y también, bueno, tiene una cobertura ahí entre Jumbo y Santa Isabel también bastante poderosa a nivel nacional. ¿Qué otras cosas les puedo contar? Unimark con las tarjetas ABC Visa y la Polar Visa también hay descuento con la tarjeta ABC los lunes y con la Polar los viernes, un 10% de descuento, así que también está súper interesante eso, y esto lo vamos a tener en Chocale en los próximos días, así que le estoy dando hay que estar ahí revisando siempre chocale.cl. un pequeño adelanto. Completa siempre de todos descuentos. Así que, y bueno, eso con los descuentos. Sí, pero sigamos con vacaciones, ya, ¿cierto? Sí, porque es como el especial vacacional, porque consejos bancarios. Así como suena como súper genérico, y uno dice, bueno, son cosas que uno no se fija, que después cuando las necesita... Uno no sabe nada del tema bancario. Generalmente la mayoría de las cosas que uno tiene que saber del banco no las sabe hasta que te llega el estado de cuenta. Claro, bueno, y cosas que hay que tener súper claro. Primero, el que viaja al extranjero, ya, si va a viajar al extranjero, avísele antes a su banco, ojalá 48, 72 horas hábiles antes, para que le puedan activar las tarjetas. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Y sobre todo hoy día que hay ley de fraudes que hace, digamos, que la carga de prueba la tenga el banco. Muchas veces, si tú, digamos, normalmente, no sé, estás siempre en Chile y de repente vas y haces una compra con tarjeta de crédito, no sé, en Buenos Aires, el banco se le levantan las antenas, digamos, y se asusta y dice, uy, esta tarjeta habitualmente no opera en Argentina, entonces van y la bloquean. Y entonces pasáis un mal rato. Ya, para evitar esos mal ratos hay que avisarle al banco y tener súper claras las fechas en el fondo en donde uno va a estar afuera, en qué países, y dar esta información tanto con las tarjetas de crédito como de débito. En la mayoría de los bancos este trámite se hace en la aplicación del banco, en la página web, o de lo contrario también llamando al call center o avisando al ejecutivo. Lo segundo, planificar el tema del efectivo. ¿Ya? Hay lugares de veraneo, por ejemplo, yo me estoy imaginando ese cajero automático que está frente a la Feria Artesanal de Algarrobo, ese cajero Banco Estado, que tú siempre, con pandemia o sin pandemia, veis que hay una fila como de 15 personas. Bueno, llévese la plata en efectivo, tener algo de sencillo, si bien prefiero el pago electrónico porque eso disminuye el contacto y por razones, digamos, de pero es inevitable lo práctico que es andar con efectivo. Sobre todo al frente de la playa. Sí, pues no, las ferias artesanales, si bien hoy día poco a poco han ido llegando estos equipos POS que han facilitado un poco la vida de las billeteras, pero igual en muchos lugares no te aceptan en efectivo, y también para pagar los peajes. Y para pagar los peajes se recomienda el uso de efectivo, ojalá pagar justo, para evitar recibir monedas, digamos, que puedan eventualmente ahí por razones de seguridad. Lo tercero, volviendo al tema de los que se van al extranjero, que se me había olvidado. Aquellos que se van al extranjero y que van a ocupar la tarjeta de crédito, por ejemplo, tienen que fijarse en la fecha de facturación de la tarjeta de crédito, ¿ya? Cuando uno le factura la tarjeta de crédito, ¿cierto? En la mayoría de las tarjetas de crédito, salvo algunas, por ejemplo la CMR Falabella o los contratos del último año de Banco Santander, entiendo también Banco Ripley, tienen cupo, esas tarjetas tienen cupo único, pero todas las demás tienen cupo nacional y otro cupo en dólares, moneda extranjera. ¿Qué es lo que pasa? Te factura la tarjeta de crédito, te llega un estado de cuenta en pesos y otro en dólares. Entonces te facturan el día 24 y te dicen tienes hasta el día 6 del mes siguiente para pagar la tarjeta. Bueno,
Llegado el día 6, si ustedes no pagan eso, que en la mayoría de los casos se puede pagar online, y ahí tú haces una compra de dólares, claro. pero es un proceso relativamente sencillo que no tarda más de 30 segundos. En el día de vencimiento, ya se vence, no pagó o dejó algo, una diferencia sin pagar, todo el monto insoluto se pasa al cupo nacional de la tarjeta de crédito en pesos chilenos y le empieza a correr inmediatamente intereses rotativos. Y claro, y ahí lo peligroso es que si no habías calculado esa diferencia y tenías, menos saldo del que se te van a transformar los dólares, te lo cargan igual con una especie como de sobrecargo. Claro, o sea, si yo tengo 1 millón de cupo, por ejemplo, y tengo justo tengo 950.000 utilizados, o sea, me quedan disponibles 50.000 pesos, pero yo había hecho compras por $500. Esos $500 al día siguiente de la fecha de vencimiento se van a traspasar con el dólar de ese día, se van a traspasar a pesos chilenos y la tarjeta, digamos, me va a quedar 950.000 más el equivalente a esos $400 en pesos chilenos. Y te van a empezar a empujar el interés. No, y además, claro, te van a empezar a cobrar intereses. Y uno, muchas veces, en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, los cobros de intereses vienen en una línea y se suman todo. Entonces uno no entiende por qué está pagando intereses. Bueno, es por eso. Y es el mismo fenómeno que ocurre cuando uno paga el mínimo o paga menos del monto facturado total del estado de cuenta nacional. Es lo mismo, pero en este caso con el internacional. Entonces, paguen en dólares, digamos, el día de apenas puedan, digamos, antes de la fecha de vencimiento, para que ese monto no pase a moneda nacional y evitarse los intereses rotativos. Los intereses rotativos de las tarjetas de crédito muchas veces están en torno al 2,5%. Sí, pues, caro. Es caro. Entonces, siempre hay que tratar de evitar esos intereses rotativos que terminan siendo más caros que los intereses que tienen asociados a las compras en cuotas, por ejemplo. Así que mucho ojo con eso. Lo otro también, evitar el realizar transacciones en redes Wi-Fi públicas, digamos. Sobre todo, digamos, conectarse en un navegador web y tener que poner la clave del banco. Entonces, en ese caso, prefiera la app, que es un poquito... Sí. Y los datos ya están como precargados, sobre todo en el extranjero. Porque de repente aquí en Chile, o sea, si estás dentro de Chile, lo más probable es que vas a usar tus datos del celular, pero si estás afuera, lo más probable es que vas a tener que utilizar Wi-Fi, y ahí es cuando se hacen los problemas si es que alguien quiere hackearte. Exacto, sobre todo de lugares extremadamente públicos, no sé, estamos hablando de aeropuertos, Starbucks, típico en los cafés o lugares. Aparte que en Estados Unidos, por ejemplo, hay Wi-Fi en todas partes. Entonces hay una plaza, todos los centros comerciales te regalan el Wi-Fi. Como que uno se tienta con eso. Sí, vaya al Líder o al Walmart y está el Wi-Fi disponible ahí abierto, súper para todo el mundo. De repente ahí una medida de protección sería bueno contratar estas medidas que hay como de internet, o sea, estas posibilidades de tener internet en otro país, y ahí te ahorra la posibilidad de que te hackeen por el Wi-Fi. Sí, mira, en ese caso, y aquí voy a dar un dato interesante, una experiencia propia y un muy buen dato que siempre lo he compartido, comprar un chip prepago en el país de destino. Ahora, uno dice, bueno, llego al país de destino, aterrizo en el aeropuerto y ya estoy, digamos, sin datos y necesito salir del aeropuerto, digamos. Es el peor momento, te diría yo. Sí, no, claro, porque además hay aeropuertos que te cobran, digamos, por el uso del Wi-Fi, etcétera, o no sé, por la gente... Voy a hablar de Miami como ejemplo, porque Miami hoy día es uno de los destinos internacionales top del año 2021. Pero muy malo el internet del aeropuerto. Además de que es muy malo y mucha gente viaja a Miami y termina arrendando auto, bueno, salís, digamos, del aeropuerto y salís a ciegas, porque no tenéis datos. No, y además hay una cuestión, me acuerdo de ir al aeropuerto de Miami, que te da media hora, una sola vez por media hora, y si no lo supiste aprovechar, después tienes que esperar como 3 horas para que te den. Sí, es muy lento, y claro, y tenéis ese problema. A mí me gusta en general comprar chips en el país de destino, y en el caso de Estados Unidos particularmente, comparto este dato porque es muy interesante. Hay una empresa que se llama T-Mobile, ya, que es uno de los más grandes operadores de telecomunicaciones en Estados Unidos, y uno puede descargar una app desde antes del viaje que se llama eSIM T-Mobile, pero el eSIM, hoy día los teléfonos de última generación, por ejemplo del iPhone 11 hacia arriba, por ejemplo, pueden tener un SIM, un chip virtual que no es físico. Entonces tú compras el chip virtual, lo instalas en el teléfono, entonces te bajas del avión y ya tienes datos. En Estados Unidos con T-Mobile funciona.
Ahora, los datos allá en Estados Unidos son caros en prepago, estamos hablando de $40 a $60 al mes, tenés que comprar la bolsa completa del mes, pero vale harto la pena. Está bueno el dato, en el caso de T-Mobile, recuerdo en Buenos Aires, bueno, hay una oficina de personal, que es uno de los principales operadores de Argentina, que está en el aeropuerto de Ezeiza, hay un stand, entonces tú ahí puedes comprar también un plan viajero, claro, exacto. Bueno. Así que, pero el dato de la eSIM es súper útil porque mucha gente, digamos, llega a Miami y arrenda auto inmediatamente, y ahí que hay, digamos... Sobre todo Miami, que es un lugar, para los que no les ha tocado viajar, bien incómodo para el transporte público. Mucha distancia en general de un lado a otro. No es como acá, y las carreteras te demoráis en... Sí, te podéis perder y todo. Bueno, y hay algunos operadores de telecomunicaciones, esto es bastante interesante, porque ofrecen dentro de sus planes habituales, ofrecen una cuota de roaming. Por ejemplo, Movistar, dependiendo del plan, obviamente, mientras más caro el plan, te dan una cierta cantidad de días al año para ocupar en roaming en países, digamos, que generalmente son como empresas amigas o filiales del mismo grupo en otros países. Sí. Entonces, generalmente está América Latina, Estados Unidos y un par de países de Europa. Esa es como la movida clásica, digamos. Claro. Entonces, ellos tienen ese pasaporte roaming por una cantidad de días al año. En el caso de Claro, por ejemplo, están estos planes Claro Max que incluyen cuota de roaming al mes y una cierta cantidad de minutos. Mientras más caro el plan, más posibilidad de roaming. Otros operadores, por ejemplo, el caso de Entel, ya ellos tienen bolsas y ahí venden una bolsa con WhatsApp y bolsas de datos, y en el caso de WOM tiene unas bolsas interesantes porque están como súper pensadas como el kit viajero, son como 5 aplicaciones básicas por una cierta cantidad de días, y también tienen bolsas de WhatsApp que incluyen llamadas, y eso también es interesante porque no en todos lados te incluyen las llamadas, digamos. Así que la invitación, digamos, y eso es súper importante porque para comprar un chip de prepago en el extranjero, el teléfono debe estar desbloqueado para uso internacional. Verdad, y ese es un pequeño detalle porque la Subtel exige que los operadores en Chile vendan los teléfonos desbloqueados, pero para uso nacional. Es decir, no puede llegar, digamos, empresa A y impedirte poner el chip de empresa B. Pero no hay la sorpresa ya llegando. Pero no hay una obligación legal, digamos, de que el chip esté, o sea, que el teléfono esté desbloqueado para uso de chip extranjero. Entonces, ahí hay que exigirle a la empresa o pedirle, insistirle. Hay empresas que son bastante jodidas para eso, digamos, que no les gusta mucho soltar el cuento, pero uno como consumidor, digamos, teniendo el teléfono completamente pagado, sin cuotas de arriendo, está en su legítimo derecho de pedir que le mantengan el equipo desbloqueado. En el caso de Apple, por ejemplo, como política, Apple pide que si no hay deuda, te tengan el teléfono desbloqueado. Perfecto. Y se desbloquea una vez. Entonces, yo, por ejemplo, cambié mi teléfono hace poco y hay un operador que vende todos los teléfonos. Hay operadores en Chile que venden los teléfonos desbloqueados siempre, por ejemplo, Entel, y hay operadores como Claro, por ejemplo, que venden los iPhone bloqueados para uso en el extranjero, aunque los compré en prepago, siendo tuyo el equipo. Y ahí tenés que pedirle a la empresa. Sí, entonces ahí tú le mandas el email, la foto de la boleta, todo, y tú le pides a Claro que te desbloqueen el equipo. Pero es un trámite que hay que hacer. Sí. Un tema también... Tengo amigos y conocidos que les ha tocado al revés. Han comprado equipos afuera y acá se los han bloqueado. Ya, bueno, es que ahí hay un trámite que se llama la homologación. ¿Ya? Cuando se inventó este tema de las alertas SAE para los maremotos, las emergencias, las evacuaciones, ¿cierto? Y sobre todo con el tema de la multibanda, se determinó, digamos, de que los equipos traídos desde el extranjero tenían que ser homologados en Chile, que es un trámite, digamos, uno gratuito al año por persona. O sea, cada uno de nosotros puede homologar un teléfono al año. Y para eso hay un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Ahora se amplió un poco por la pandemia y si eres extranjero te dan un poquito más de tiempo, justamente para hacer este trámite de homologación que se puede pedir por internet, te piden el email del equipo, etcétera, etcétera, y con eso se homologa el equipo. Es uno al año. Desde el segundo en adelante tiene un costo. Es importante ese dato, porque para que no pierdas el esfuerzo de haberte traído el último iPhone, se te pasara el tiempo y se te va a bloquear, que eso es lo que le pasó. Claro, porque incluso estamos hablando de modelos de equipos que se comercializan en el país, pero por el hecho de haberlos comprado fuera porque tienen un tipo de serie tienes o algo, que hacer, digamos, esto y es bueno saberlo. O sea, con iPhone, cuento corto, si te compras un iPhone en Estados Unidos y lo traes a Chile, ese teléfono tenés que homologarlo. Claro. Aunque sea una marca que se vende acá, aunque sea un modelo que, entre comillas, se vende acá, porque no es el mismo el que se vende en Estados Unidos que el que se vende acá. No. Acá en Chile se vende el modelo de iPhone europeo. Claro.
Entonces, por eso, claro, hay que tener, digamos, mucho ojo respecto a justamente esos temas y el tema de la homologación para evitar, digamos, un mal rato. Igual mandan mensajes de texto, ¿no? te van avisando, digamos, oiga, homologue su equipo, y la gente piensa, digamos, que es phishing, y no, oiga, digamos, le están avisando, haga el trámite verdad, luego. Claro, te están avisando de verdad. Exacto. Oye, Max, 2 minutitos a ver si alcanzamos a mencionar ahí cómo viajar con las mascotas al extranjero. Yo creo que es importante también dentro de este espacio de viajes, de vacaciones. Sí, bueno, esto es súper importante, digamos, al viajar. Ayer hubo una actividad en el aeropuerto, nosotros vamos a llevar una guía como bien completa, pero básicamente las mascotas al viajar, digamos, desde Chile, más allá también de los requisitos que establezcan las aerolíneas, ya sea, no sé, si la mascota viaja, ¿cierto?, en un canil dentro de la bodega del avión, o si es que va acompañando, porque es un animal de asistencia, hay que tener un certificado, ¿cierto?, un certificado zoosanitario de exportación, ya que se obtiene en el SAC y se recomienda pedirlo con tiempo en temporada alta, al menos 72 horas hábiles. El certificado se puede pedir por internet o presencialmente en las oficinas del SAC, pero hay que retirarlo de manera presencial. ¿Ya? Y no es necesario ir a retirarlo con la mascota, eso sí. Bueno, y las mascotas tienen que tener sus vacunas al día, cumplir con los requisitos del país de destino, ¿cierto? Y cumplir también con los requerimientos a bordo de la aerolínea. ¿Harto trámite? Sí, es harto, sí, no es un tema fácil. Y además, ojo, porque además hay aerolíneas que no aceptan determinadas razas, entonces ahí también tiene otro problema. Hay unas empresas especialistas justamente en traer mascotas, es que uno está medio complicado y no te las admiten. Qué bueno, qué bueno el dato. Espero ahí porque hay gente que no sabe eso y piensa que simplemente su mascota no puede viajar. Claro, no. Hoy día, digamos, es un tema mucho más abierto, digamos, y se ha ido como facilitando un poco. Pero hay que tener ese certificado zoosanitario, también hay que tener la mascota inscrita en el Registro Nacional de Mascotas de la Subdere, que es como el registro del gobierno, del tema de las mascotas. Y bueno, y para volver al país hay que tener mucho ojo también. Si uno viaja, sale de Chile, no sé, imagínense que vayamos de vacaciones fuera del país con la mascota, podemos volver con la misma documentación hasta 21 días de la salida. ¿Qué pasa cuando son sobre...? Si es más de 21 días, en ese país que visitaste vas a tener que solicitar este certificado equivalente al SAC en la institución, digamos, de este país, como hacer todo el trámite y la desparasitación, todo el certificado, digamos, todo el jaleo que requiere, digamos. Sí. Así que máximo... Piénselo 2 veces. Claro, 21 días dura como este permiso de salida como para volver con la mascota. Y en el caso de Argentina, eso sí, el plazo se extiende a 60 días. Ya. Mira, ahí hay una excepción. Maravilloso, sí, es un dato datos, como siempre, Max Valdés. Gracias, Max, te pasaste. Muchas gracias. Nosotros sí, te recordamos siempre revisar chocale.cl porque ahí van a estar las actualizaciones de todos los descuentos de bencinas, de supermercado, de todo un poco, así que está bueno chocale.cl. 6 de la tarde con 34 minutos, nosotros vamos y volvemos. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve, es clave. Hoy todo es digital.